Bueno, quería hablarles de lo que pasó con la Organización Mundial de la Salud, porque hice, como decíamos al principio, hice este pequeño video sobre las falsas medicinas que ahora está apoyando. En este momento está en la India, haciéndose una cumbre donde hay un montón de personas, ninguna de las cuales es experto en medicina, en fisiología, en química, en biología, en bioquímica, en biología molecular, etcétera, y se están poniendo de acuerdo para promover las pseudociencias, las pseudoterapias, las falsas medicinas, las curaciones, las supersticiones de salud por todo el mundo, y todo esto cobijado por la Organización Mundial de la Salud. Miren, esto me alarmó tanto que hice este video con bastante cabreo, con bastante indignación, porque me parece horrible que una organización que además fue blanco de los ataques más brutales por parte de los vendedores de pócimas mágicas a raíz de la pandemia, y que resistió esas presiones y se negó a validar la cloroquina y el CDS y el MMS y la ivermectina, y por favor, es un purgante de caballos, y todas las tonterías que se propusieron, que insistió en los hechos, en los datos, en la información científica, cuando los locos decían que, es que es la pandemia, no, es que se inventaron el virus. ¿Tú crees que se puede inventar un virus? A ver, ven acá y explícame cómo. Porque yo conozco varios amigos biólogos moleculares, estarían encantados que les digas cómo se hace un virus para que funcione en las características que tú quieres. Tú y el tarado de Kennedy, que cree que además está orientado para no afectar a los judíos, porque claro, esto no es antisemita, pero, qué raro, no se mueren los judíos, se murieron por grandes cantidades, en la misma proporción que el resto de la gente. La Organización Mundial de la Salud tuvo que luchar contra esos charlatanes, tuvo que resistir presiones tremendas de los negacionistas de todo tipo, de los ignorantes y de los que utilizan la ignorancia para hacer su negocio. Y salió razonablemente adelante. Obviamente los más tarados no los vas a convencer nunca, pero logró contrarrestar la locura a través de información, a través de hechos, a través de datos, a través de estudios sobre las distintas vacunas, sobre el avance de la enfermedad en todo el mundo. Y a mí me parecía admirable, aunque no haya sido perfecto, pero me parecía admirable lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. Y ahora se entrega en manos de estos mismos. Y entonces lo que ocurre es algo de lo más curioso. Se me presentan, los he borrado, luego voy a explicar por qué borro tantas cosas en el canal. Se me presentan en los comentarios del video un montón de locos que dicen, entonces teníamos razón al dudar de la OMS cuando habló de las vacunas, cuando habló de la COVID-19. O sea, como ha metido la pata en el tema con motivos que a parecer son muy claros de carácter económico y de presiones políticas, en un área determinada que ha venido creciendo poco a poco a lo largo de los años, entonces rechazamos todo lo que haga la Organización Mundial de la Salud y teníamos razón. No hubo pandemia, las vacunas no sirven, el virus no existe, pero el virus es inocuo, pero no se murió nadie, pero las vacunas matan, pero toda la panoplia de creencias abigarradas y contradictorias entre sí que han manejado los negacionistas desde el día 1 de la pandemia. A ese grado de error ha llegado la Organización Mundial de la Salud con su coqueteo con las pseudomedicinas. Si esto que están haciendo con las pseudomedicinas es inaceptable, hombre, entonces todo lo demás es inaceptable también, ¿no? No, evidentemente no. Evidentemente el problema es que todo lo ha hecho razonablemente bien la mayor parte del tiempo y luego viene y mete la pata. Pero estos charlatanes con los que está sentado ahora el personal de la Organización Mundial de la Salud en una cumbre absolutamente esperpéntica y payasesca, son los que empezaron con la gripe aviar, con la gripe N1H1, la gripe porcina,
Son los que han atacado, por supuesto, la vacuna del virus del papiloma humano. Yo llevo 10 años pidiéndole a Llamazares, que es uno de los más grandes líderes de Izquierda Unida, que declare que metió la pata cuando pidió que España suspendiera la vacunación del VPH del calendario vacunal. En los países donde se ha aplicado el VPH prácticamente ha desaparecido el cáncer de cuello de útero. O sea que la vacuna funciona maravillosamente. Pero Llamazares se agarraba de que una chica una vez la vacunaron y luego se murió. Aquí en Asturias. Y entonces fue la vacuna. Oye, no, es que Gaspar, es que no está demostrado que haya habido una relación causa-efecto. Fue una correlación, igual ella estaba enferma de otra cosa, no sabemos, habría que estudiarlo. No, que quiten la vacuna para matar de cáncer a varias cientos de miles de mujeres dentro de 10, 15 y 20 años. Que ya pasó esa época, ¿eh? Poco a poco se ha ido creando este pánico, esta desconfianza, esta barbaridad, este rechazo al conocimiento, a los hechos, a los datos y a la información, acusándolos de tener intereses ocultos que jamás se han demostrado. Mientras tanto, la información sigue estando allí sólida. Y han tratado de destruir todas las formas de atención científica, atención a la salud basada en el conocimiento científico. Los mismos que ahora están sentados en la India con los responsables de la OMS. Es lamentable, porque es muy difícil, además, me estoy tomando mucho tiempo en argumentarlo. ¿Cómo le argumentas a alguien que llega y te dice la tontería esa de que, claro, ¿ves cómo teníamos razón con las vacunas? No, con eso no tenías razón. Esto es un error, lo otro no. Somos muy dados a juzgar a la gente por una cosa, o a las instituciones por una cosa. Y la demagogia y el populismo se especializan en eso. Un error de una persona o un error de una institución los utilizan para descalificar a toda la institución. Cosa que, por supuesto, en México, por ejemplo, López Obrador hace divinamente bien. Así resulta que ya todos los periodistas en México son malvados, pero todos los científicos son malvados, pero todas las mujeres son malvadas, pero todos los que no están de acuerdo con su gobierno son malvados, pero total resulta que la mayoría estamos en contra de él. El error de la Organización Mundial de la Salud se me presentó como muchísimo más preocupante ahora a la luz de los comentarios que ha habido en el canal sobre esto que hice, ¿no? Muy pocas personas han defendido a las medicinas alternativas, o que no son medicinas, a las prácticas alternativas en el canal, y eso también me llama la atención. ¿Por qué? O ya los bloqueé a todos, ya se cansaron de mí, saben que no me pueden callar, o saben que los voy a borrar. Pero sí se me hace muy raro que no haya tenido reacción por parte del equipo de los chifladólogos, ¿no? Que son, o por lo menos antes eran enormemente militantes. Mi vídeo con más no me gustas, YouTube ahora no te muestra los no me gustas, porque se usaban como un arma precisamente. Pero Iker Jiménez mandó a toda su tropa, a todos sus fans, a ponerle no me gusta el video que hice sobre Iker Jiménez. Entonces tenía yo un 33% de me gustas y un 67% de no me gustas, demostrándole a YouTube que era una basura de video. No, demostrando que se había enojado mucho el señor, que también por lo mismo me mandó a su abogado. Así que, si ustedes oyen que por esta barbaridad se descalifica el resto de trabajo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud desde 1948, la respuesta es no. ¿Es un error? Sí, es un error. ¿Descalifica todo lo demás? No solo no lo descalifica, sino que exige que seamos mucho más rigurosos en las cosas que hace correctamente la Organización Mundial de la Salud, y que esto lo aplaste, lo deshaga, lo retire, lo mande al cajón de las supersticiones, de donde nunca debió salir, lo más pronto posible. Sé que es difícil que se logre, pero si no se habla del tema y si no se le dice a la Organización Mundial de la Salud que hay personas que no están de acuerdo con esta patochada, pues más van a estar ellos dejándose doblegar por la presión de la India, de China y de los miles y miles de millones que vale la medicina alternativa. Y como me decía alguien también en los comentarios del vídeo, pero es que también me cobran las medicinas, la industria farmacéutica. Sí, pero no puedes comparar
medicamentos que salvan, que curan y que están demostrados de manera clarísima su eficacia, con las pócimas que no están demostradas para nada, solo por el hecho de que ambas las compras. Claro que ambas las compras. Pero hombre, puedes comprar una estafa o puedes comprar una cosa real y no las comparas ni las igualas por el hecho de que las has comprado.